Bienvenido a una lección sobre planos tangentes. El objetivo de este video es determinar la ecuación de un plano tangente a una superficie. Comencemos viendo un plano tangente a una superficie. Aquí este plano amarillo es tangente a la superficie en el punto morado. Animemos esto para que tenga una mejor idea de este plano tangente. De nuevo, este plano amarillo es tangente a la superficie en el punto morado. Entonces, el objetivo de nuestra lección es determinar la ecuación de este plano tangente en un punto dado. Me gusta comenzar recordándonos cómo encontramos la ecuación de un plano cuando teníamos un vector normal. Recuerde que usamos los componentes del vector normal para ayudarnos a determinar la ecuación del plano. Y usamos una idea similar cuando se trata de la ecuación de un plano tangente. Echemos un vistazo a cómo vamos a hacer esto. Pero primero, en lugar de definir una superficie explícitamente como z es igual a f de x, y también podemos definir una superficie implícitamente por una gran f de x, y z igual a 0. Y vamos a tener que hacer esto para determinar la ecuación del plano tangente. Entonces, si f grande es diferenciable en el punto x bajo 0, y bajo 0, z bajo 0, entonces podemos determinar la ecuación de un plano tangente a la superficie expresada implícitamente por la siguiente fórmula. Lo primero que quiero que note sobre esta ecuación para el plano tangente es que aquí involucra las derivadas parciales de primer orden de f grande. Con respecto a x aquí con respecto a y aquí con respecto a z. Y luego notamos que multiplicamos estas derivadas parciales por x menos x bajo 0, y menos y bajo 0 y z menos z bajo 0. Y la suma de estos productos es igual a 0. Y probaré esta fórmula en otro video. Pero la idea detrás de la prueba es que, porque el gradiente de la gran f será normal al plano tangente en el punto dado, debe ser ortogonal a cada vector en el plano tangente. Entonces, la idea aquí es que si tomamos el producto escalar del gradiente de f grande, y el vector v en el plano tangente, siempre será igual a 0. Y este producto puntual es lo que nos da la ecuación de este plano tangente. Veamos un par de ejemplos. Queremos determinar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto dado. Entonces, lo primero que debemos hacer es escribir una ecuación para la gran f de x, y z. Y eso será igual a x al cubo. Menos 3y, más y en cubos. Y tenemos menos z, igual 0. Entonces moviendo esta z hacia el otro lado. Y poniéndolo igual a f grande de x, y z. Para el siguiente paso, vamos a seguir adelante y determinar estas derivadas parciales, y luego las evaluaremos en el punto 1, 2, 3. Entonces, la derivada parcial con respecto a x será 3x al cuadrado. Esto será menos 3y. Esto debería ser 0 y esto debería ser 0. El parcial con respecto a y sería 0 negativo 3x. Más 3y al cuadrado. Debería ser 0. Y lo parcial con respecto a z. Va a ser 0, 0, 0 y luego 1 negativo. Y ahora necesitamos evaluar estos parciales en el punto 1, 2, 3. Cuando x es 1, tenemos 3 veces 1 que es 3. Menos cuando y es 2 tendrían menos 6. Esto nos dará 3 negativos. Ahora el respeto parcial hay en el punto 1, 2, 3. Bueno, x son unos, así que esto será negativo 3. Y es 2, entonces tenemos 4 veces 3 más 12. Entonces serán 9. Y el respeto parcial a z seguirá siendo negativo. Esto es todo lo que necesitamos para determinar la ecuación del plano tangente. Resuelve esto es igual a 3 negativos. Entonces tenemos 3 negativos. Veces x menos x sub 0. Bueno, x sub 0 sería 1. Más 9. Veces y menos 2. Menos 1. Veces z menos 3. Debe ser igual a 0. Así que de nuevo tenemos nuestras derivadas parciales aquí. Aquí y aquí. Evaluado en el punto 1, 2,
3 lo multiplicaban por x menos x bajo 0. Y menos y bajo 0. Y z menos z bajo 0. Ahora distribuimos y eso nos dará la ecuación del plano tangente. Es 3x más 3. Más 9 y menos 18. Menos z más 3 es igual a 0. Entonces tenemos 3x negativos. Más 9 y menos z es igual. Más 5 tenemos 3 menos 18 más 3 que será negativo 12. Muévase al otro lado que será positivo 12. En muchas ocasiones, a los libros de texto les gusta tener un coeficiente principal positivo para que podamos multiplicarlo por uno negativo. Eso nos daría 3x menos 9 y más z. Es igual a negativo 12. Por supuesto, es una misma ecuación en una forma diferente. Echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces en gris tenemos nuestra superficie. En rojo es nuestro punto de tangencia. En amarillo es el plano tangente. Y también tracé el gradiente, que muestran que el gradiente es normal u ortogonal a ese plano tangente. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Aquí está nuestra superficie. Queremos determinar la ecuación de un plano tangente en el punto dado. Entonces, la primera gran f de x, y, z, es igual a x al cuadrado más, y al cuadrado a la mitad menos z. Vayamos y determinemos nuestras derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x va a ser la mitad veces x al cuadrado más, y al cuadrado a la mitad negativa, veces 2x. Y la derivada de z sería 0. Vamos a limpiar esto y simplificar 2. Entonces tenemos que el parcial con respecto a x sería x por todas partes. La raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo parcial con respecto a y va a ser la mitad de x al cuadrado más y al cuadrado. El negativo media veces 2 y, nuevamente, esto se simplifica de manera similar. Entonces tenemos y sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y el parcial con respecto a z será negativo. Los evaluaré en el punto negativo 3, 4, 5. Entonces nuestro numerador será negativo 3, y nuestro denominador tendría la raíz cuadrada de 3 cuadrados negativos más 4 cuadrados que nos dará una raíz cuadrada de 25 que es igual a 5. Parcial con respecto a y en el punto dado. Nuestro denominador será el mismo. Nuestro numerador ahora será y entonces tenemos 4/5 para y. Y el parcial con respecto a z se mantiene negativo. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar esta ecuación. Tendremos 3/5 veces negativas x menos 3 negativas que se convertirán en x más 3. Más 4/5 veces. Y menos 4. Menos 1 por z menos 5. Y nuevamente esto debe ser igual a 0. Ahora probablemente queremos eliminar estas fracciones de aquí, así que multiplicaríamos ambos lados de la ecuación por 5. Eso nos dará negativo 3 veces x más 3. Más 4 veces y menos 4. Menos 5 veces z menos 5. Igual 0. Vayamos y llevemos esto a la siguiente diapositiva y terminemos. Entonces seguimos distribuyendo. Tenemos 3x menos 9 más 4. Y menos 16 menos 5z más 25 igual 0. Entonces tenemos negativo 3x más 4 y menos 5z. Consigamos nuestros términos constantes ahora. Tenemos 9 menos 16 negativos que son 25 más 25 negativos. Eso en realidad va a ser 0. Y nuevamente, si quisiéramos, reescribiríamos esto como un coeficiente principal positivo. Tenemos 3x menos 4 y más 5z igual a 0. Vayamos y verifiquemos nuestra respuesta gráficamente. En gris tenemos nuestra superficie. En rojo es el punto de tangencia. Y en amarillo tenemos nuestro plano tangente. Entonces se ve bien. Y una vez más seguí adelante y graficé el vector de gradiente para que podamos ver que es ortogonal a ese plano tangente. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos. Gracias por ver.